En el video anterior analizamos 12 contradicciones bíblicas, hoy serán 13. Al igual que en mi video anterior, en este haré todo lo posible por evitar citas a contradicciones vagas o fuera de contexto, declaraciones metafóricas y detalles que pueden conciliarse de manera fácil y razonable, como ¿quién preparó con especias el cuerpo muerto de Jesús? Según el Evangelio de Juan, un hombre rico llamado Nicodemo enterró a Jesús en 100 libras de especias la noche de su muerte. Pero Marcos tiene a 3 mujeres, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, que aparecen al día siguiente para aplicar especias al cuerpo. ¿Cuánta mirra necesita un tipo muerto? Thanks a lot for the gold and frankincense, but don't worry too much about the myrrh next time, all right? Yo no necesariamente veo esto como contradictorio, especialmente si las mujeres no sabían que Jesús ya había sido preparado. Oh, espera. Cuando incluyes un tercer evangelio, Lucas 23 dice que estas mujeres estuvieron presentes en el momento en que Jesús fue enterrado y fueron a preparar especies aromáticas. Así que supongo que técnicamente esto no es imposible, aunque es realmente extraño e improbable. Pero aquí hay otro ups bíblico mucho más grande. Tanto en el segundo libro de Samuel como en la primera de Crónicas, el rey David, el mismo rey David del relato famoso de David y Goliat, hace que su comandante Joab haga un censo de los guerreros de Israel, lo que enfurece a Dios. ¿Por qué Dios odia tanto los censos? No está claro. Pero de nuevo, este es el mismo Dios que odia a los homosexuales y a las higueras, así que no voy a partirme la cabeza con esto. Por haber hecho el censo, Dios le manda a David varios castigos para elegir: 3 años de hambre, 3 meses huyendo de sus enemigos o 3 días de peste. En ambos relatos David elige la peste, y 70,000 personas mueren antes de que David construya un altar en la era de Arona, el Jebuseo. Sacrifica algunos bueyes y Dios detiene la maldición. En Primera de las Crónicas, es Satanás quien incitó a David a hacer el censo, pero en Segunda de Samuel, en lugar de Satanás, es Dios quien incitó a David a hacer el censo. Ups, incluso la Biblia no puede diferenciar las acciones de Dios de las de los demonios. Ahora, el pueblo judío vio al rey David como el rey más grande en la historia de Israel, y después de siglos de subyugación a un imperio tras otro, soñaron con un gran rey ungido por Dios, que expulsaría a sus opresores y establecería un reino unificado en Israel. Lo anhelaron y profetizaron sobre este Mesías venidero o ungido. Así que cuando se escribieron los evangelios de Mateo y Lucas, ambos autores intentaron relacionar el linaje de Jesús con el del rey David, para mostrar que era de ascendencia real. Mateo 1 y Lucas 3 muestran el árbol genealógico de Jesús, solo que hay unos cuantos problemitas. Las genealogías son radicalmente diferentes. Para rectificar esto, los cristianos a menudo afirman que uno es para el lado de María, su madre, y el otro por el lado de José, su padre. Pero esto simplemente no cuadra, porque ambos evangelios dicen abiertamente que rastrean la línea de José. En el relato de Mateo, el padre biológico de José figura como Jacob, mientras que en el de Lucas es Elí. No puedes tener 2 padres biológicos distintos. La genealogía de Mateo cuenta 25 generaciones entre José y el rey David, mientras que en Lucas la cuenta es de 40. Y es raro porque un par de los nombres de en medio son los mismos en ambas genealogías. El relato de Mateo literalmente se contradice al afirmar que hubo 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús, específicamente 14 desde Abraham a David, 14 más de David al exilio babilónico y otros 14 hasta llegar a Jesús. Pero los nombres que enumera solo suman 41. Esto es una aritmética básica. La Biblia literalmente falla en contar. This many. Y si comparas la genealogía de Mateo con las genealogías del Antiguo Testamento, se contradicen entre sí. Primero de Crónicas 3 y Mateo 1, ambos siguen la línea de David a través de Salomón. Ambos comienzan idénticos, con Salomón, Rehoboam, Abías, Asa, Jehoshafat, Jehoram, y luego Mateo se salta por completo a 3 personas.
Se vuelven a reencontrar con Usías, quien también se llamaba Azarías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Pero luego Mateo omite otro nombre, Jehoiaquim. Ya sabes, el padre del tipo que se convirtió en rey a los 18 y a los 8 años al mismo tiempo, a quien mencioné en mi último video. Así que básicamente el autor de Mateo recortó 4 generaciones para tratar de reducir esto a un bello símbolo, 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús, pero eliminó una de más y accidentalmente terminó con 41. Luego, ambas cuentas mencionan a Jeconías, Sealtiel y Zorobabel, pero Mateo dice que Sealtiel era el padre de Zorobabel, mientras que la primera de Crónicas dice que él es su tío. Lo que supongo que pudo haber pasado es que había 2 primos llamados Zorobabel, así que no contaré eso como una contradicción. Y en este momento, las genealogías divergen. Ahora, como estoy seguro de que te encanta estudiar listas de nombres de un montón de viejos muertos, juro que esto es lo último que diré sobre genealogías en este video, y tiene que ver con la parte más extraña de ellas. Ambos pasajes, tanto el de Mateo como el de Lucas, dejan muy claro que Jesús es descendiente directo del rey David, para cumplir la profecía mesiánica de que el Mesías escogido sería del linaje del rey David. Jeremías 33, 15 al 17, Isaías 9, 7 y muchos otros pasajes del Nuevo Testamento dejan esto muy claro, que el Mesías estaba destinado a ser un brote del rey David, un descendiente directo, la simiente del rey David según la carne, el fruto de sus lomos. Pero al mismo tiempo, tanto Mateo como Lucas afirman que María no fue fecundada por José, sino por el Espíritu Santo de Dios, lo que significa que Jesús no fue el fruto de los lomos del rey David. Simplemente ¡wow! Ok, está bien, he terminado de hablar de lomos por ahora. Muchos cristianos ven la Biblia como infalible o confiable, pero no al 100% inerrante, porque si bien el mensaje general fue inspirado por Dios, fue escrito por personas y las personas cometen errores. Esto se vuelve confuso, porque ¿dónde trazas la línea entre la verdad y el error? Incluso diferentes cristianos, todos afirmando ser guiados por Espíritu Santo, han interpretado bastantes pasajes de maneras radicalmente diferentes, lo que lleva a decenas de miles de denominaciones cristianas. Otros tipos afirman que Dios inspiró los manuscritos originales que eran perfectos, pero lamentablemente ya no existen. Ahora nuestras copias y traducciones actuales contienen errores. Pero, ¿por qué un Dios todopoderoso y omnisciente redactaría perfectamente una obra tan importante solo para que los escribas primitivos la estropearan 1 milenio y medio antes de que se inventara la imprenta? Finalmente tenemos al grupo de los inerrantes, quienes afirman que nuestras Biblias actuales son perfectas y no contienen errores, que Dios no solo inspiró el mensaje general, sino que guió las manos de los mismos escribas inspirando cada punto y coma, cada jota y tilde, y los preservó hasta el día de hoy. Jesus said that the Bible was the very word of God. And he said, thy word is truth. And he said, not a jot or tittle will be removed until all is fulfilled. He didn't believe in verbal inspiration. He believed in jot and tittle inspiration. The Bible cannot have any errors. Not does not, but cannot have any errors. No es de extrañar que muchos, sino la mayoría de los inerrantes, son creacionistas de la tierra joven, que niegan la evolución, creen en la sanación de fe, los milagros y profecías, y se aferran a una plétora de otras ideas erróneas y en algunos casos dañinas, sin importar cuán minuciosamente hayan sido demolidas científicamente. Así que cuando tomas una historia bíblica como la muerte de la hija de Jairo, para la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, puede parecer quisquilloso y completamente insignificante que Mateo y Marcos no estén de acuerdo sobre la hora de su muerte. Mateo 9 dice que ella murió antes de que su padre le pidiera a Jesús que viniera a curarla, y Marcos dice que ella murió después de que su padre mandó buscar a Jesús. En Marcos, ella solo está enferma, y su padre le pide a Jesús que venga a curarla, no a revivirla. Jesús se retrasa, se distrae, y en eso llega otro mensajero diciendo, olvídalo, ella está muerta. Literalmente dice, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús está en plan... Well, it just so happens that your friend here is only mostly dead. En ese momento,
Jesús la revive para sorpresa de todos, incluido su padre. Pero en el relato de Mateo, ella ya está muerta cuando su padre aparece por primera vez pidiendo un milagro. Él está esperando una resurrección, mientras que en el relato de Marcos, la idea de eso es absurda para él. Esto pudiera parecer como detalles bastante menores de la historia general, pero siguen siendo discrepancias. Ella no pudo haber muerto tanto antes como después de que su padre envió a buscar a Jesús, y su padre esperaba o no una resurrección. Contradicciones como esta plantean un gran problema para los infalibles o inerrantes bíblicos, porque errores como estos no se pueden conciliar sin admitir que, si esta historia realmente ocurrió, entonces fue escrita por autores humanos falibles, con conocimiento imperfecto que cometieron errores. Aquí hay una divertida. Cuando Jesús entró en Jerusalén, montó 1 o 2 burros. Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12 dicen que Jesús montó un solo burro, pero en Mateo 21:7 Jesús monta a 2 burros al mismo tiempo para cumplir literalmente con Zacarías 9:9. Pensé que esto era literalmente solo un error de traducción, pero cuando lees el griego original, claramente está escribiendo acerca de 2 burros. La pregunta realmente importante aquí es: ¿Jesús monta a 2 burros así, así o así? Poco después de su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús es arrestado y los discípulos huyen para salvar su vida. Pero un discípulo, Pedro, lo sigue a la distancia. En cada evangelio Jesús predijo que Pedro lo negaría 3 veces. En Marcos, Pedro es acusado de ser uno de los discípulos de Jesús por una esclava, luego por la misma esclava y luego por una multitud de personas. En Mateo es una esclava, luego una esclava distinta y luego una multitud de personas. En Lucas es una esclava y luego un hombre y luego otro hombre. En Juan es una niña random en la puerta, varias personas anónimas y luego uno de los sirvientes del sumo sacerdote. Es decir, supongo que Pedro podría haber negado a Jesús media docena de veces, excepto que Jesús especificó que sucedería 3 veces. Después del arresto de Jesús, los evangelios dicen que fue crucificado, pero el cuándo exactamente depende de en qué evangelio lo leas. Marcos y Mateo dicen que Jesús participó en la fiesta judía de la Pascua con sus discípulos. En esta versión, la crucifixión ocurre a la mañana después de la Pascua. La versión de Juan no dice absolutamente nada acerca de Jesús celebrando una comida de Pascua con sus discípulos, y dice explícitamente que fue crucificado antes de la Pascua. Marcos tiene a Jesús crucificado por la mañana temprano. Con mucha precisión lo pone en la cruz a las 9 de la mañana. El Evangelio de Juan dice que ni siquiera fue condenado a morir sino hasta en la tarde. Otra vez, estos parecen detalles menores, pero no puede suceder las 2 cosas al mismo tiempo. Uno de los 2 relatos es incorrecto. Inmediatamente después de la resurrección de Jesús, en los Evangelios de Mateo y Marcos, los discípulos de Jesús son instruidos por un ángel para encontrarse con él al norte de Galilea, y se les aparece por primera vez allí, donde los bendice y los envía al mundo. Pero en Lucas y Hechos, Jesús se les aparece primero a todos sus discípulos en Jerusalén y les dice explícitamente que se queden en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, lo cual sucede después de que él asciende al cielo. Ahí nunca los ve en Galilea. En Lucas y Hechos, sus discípulos siguen el mandato de esperar en Jerusalén y recibir el Espíritu Santo después de que Jesús se haya ido. Unos 50 días después de su resurrección en el Pentecostés, finalmente se llenan de Espíritu Santo mientras estaban reunidos, solos en una casa, y comenzaron a hablar en lenguas y predicar a extraños. Pero en Juan 20, versículo 21, Jesús sopla directamente sobre sus discípulos y les da el Espíritu Santo literalmente en el día de su resurrección. Ahora, algunas de estas contradicciones de las que probablemente nunca hayas oído hablar o nunca te hayas dado cuenta parecen muy significativas, pero ¿es realmente sorprendente que existan contradicciones? La Biblia fue escrita por docenas de diferentes autores humanos anónimos, a veces con creencias opuestas, a menudo basadas en tradiciones orales, escritas significativamente después del hecho. Se cometieron errores al copiar, se cometieron errores de traducción y se hicieron cambios deliberados.
Podemos ver todo esto al examinar las discrepancias entre nuestros manuscritos más antiguos. Eso es algo que incluso la mayoría de los eruditos bíblicos cristianos reconocerán, y a pesar de la antigüedad de algunos de nuestros manuscritos, no tenemos ninguno de los documentos originales o autógrafos, y aunque admito abiertamente que muchas de las contradicciones en la Biblia son solo detalles menores, el hecho es que hay contradicciones, y hay muchas de ellas. Apenas estoy arañando la superficie. Y una vez que te das cuenta y aceptas la realidad de que existen contradicciones bíblicas, comenzarás a notar algunas contradicciones importantes que aparecen en todas partes, incluso en los principios básicos de las Escrituras, que a lo largo de los siglos han conducido a la creación de decenas de miles de confesiones y denominaciones. Pero la Biblia no solo es contradictoria cuando se interpreta literalmente, sino que se usa para promover muchas ideas dañinas que nos estancan y nos privan de mucha de la riqueza que la ciencia nos da. Estas divisiones fundamentales nos frenan y privan de las riquezas sociales y culturales, de una sociedad más igualitaria e ideológicamente diversa. Esto aplasta nuestra esperanza de alcanzar algún día los objetivos políticos o sociales de los que somos perfectamente capaces. Por eso tenemos que seguir haciendo algo al respecto. Desenmascarar la Biblia como lo que verdaderamente es solo una pieza más en el gran rompecabezas de separar a la humanidad de las creencias retrógradas que nos dividen y nos impiden avanzar al paso que podríamos hacerlo y que necesitamos y queremos. Sigamos en esta lucha. Nos vemos en el próximo video.